Bien, buenas tardes a todos y a todas las participantes a este conversatorio para la carrera de Trabajo Social para el Instituto de Investigación y el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un honor contar con ustedes en este conversatorio. Quiero en primera instancia saludar a nuestra directora de la carrera, la licenciada Julieta Mendoza, a nuestros expositores, a nuestros tres expositores, todos destacados investigadores y con amplia trayectoria y conocimiento en el ámbito educativo. Solo lamentar la ausencia de Pablo Gentili, que a última hora tuvo un percance y no podrá acompañarnos esta tarde. Pide disculpas por ello y al público en general, que esta tarde nos sigue a partir del enlace de Facebook. Este conversatorio denominado El Derecho a la Educación en Cuestión, Miradas desde Latinoamérica, tiene el propósito básicamente de reflexionar sobre la educación como un derecho humano, el que si bien debe estar garantizado por los estados, como seguramente veremos en sus exposiciones y en la reflexión más adelante, es un derecho que en varios países no se cumple a cabalidad. Bienvenidos colegas, bienvenido doctor Juan Alejandro González, que participará desde Chile. Un gusto contar con su participación en este evento. Ya ingresará al link el doctor Marco Raúl Mejía desde Colombia. Un gusto va a ser contar también con su participación. Y una satisfacción enorme contar con Magdalena Cajías, colega y amiga nuestra. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos a dar inicio a este conversatorio. En primer lugar, quisiera ceder la palabra a la directora para la apertura, una apertura corta, sencilla seguramente, de este evento. Licenciada Mendoza, por favor, unas palabras. Gracias, Irma. Un saludo fraterno a los panelistas de este conversatorio. La carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés tiene el grato placer de recibirlos. Estoy segura de que de este conversatorio saldrán resultados exitosos. El problema de la educación es emergente, sobre todo en este contexto social en la que estamos viviendo. Sabemos muy bien que los cambios económicos, sociales, políticos están exigiendo nuevas respuestas a la educación. En ese sentido, creo que este conversatorio es importante para nosotros, para todos los niveles de la educación. Como ya explicó Irma, es necesario no solamente discutir la educación de manera unidimensional, sino que es necesario ver la educación desde un punto de vista más multidimensional, y es necesario también la participación de muchos profesionales de los diferentes campos de formación. En ese sentido, yo les doy la bienvenida, que sea muy acogedor este diálogo, y yo voy a terminar señalando un pensamiento del libertador Bolívar. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es el instrumento ciego de su propia destrucción. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestra primera necesidad. Y en este siglo XXI conocemos muy bien nosotros de que el conocimiento es poder. Y ese conocimiento poder va a ir construyendo nuevas sociedades del futuro, sociedades con mejores bienestar social, con mejor protección, y lograremos así nuestros derechos a la educación y a la libertad de todos nuestros países. Con esto doy por inaugurado este conversatorio, esperando tener resultados exitosos para nuestros países latinoamericanos. Bienvenido, Juan. Sé que con
conocimientos vas a aportar bastante, Magdalena, igual los otros panelistas que posiblemente ya se van a incorporar a este conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias, Julieta. Yo al inicio olvidé presentarme. Yo estoy como moderadora en este evento. Soy Irma Sangüesa, docente investigadora del instituto y de la carrera. Bien, vamos a demarcar un poquito la metodología y el orden, cómo vamos a seguir en este conversatorio. La idea es que las exposiciones se van a centrar básicamente, como en la carta de invitación hicimos, en las temáticas de Estado y educación, básicamente. La educación como bien público y social, y la educación como un derecho humano, y de repente también introducir algunos elementos de los alcances y límites de las políticas educativas actuales que se están implementando en cada país. Bien, entonces el orden de exposición va a ser el siguiente. Primero el doctor Juan Alejandro González, que le voy a presentar luego. Luego la doctora Magdalena Cajías de la Vega y posteriormente el doctor Marcos Raúl Mejía. Cada expositor va a contar con 15 minutos de participación, de repente algo más si amerita, y luego se va a abrir un espacio de preguntas para el público, comentarios, para un diálogo mucho más efectivo, digamos, a partir del WhatsApp pueden ir lanzando sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Una vez que concluya el evento, también vamos a subir en el canal oficial del instituto por YouTube. Todo esto se está grabando, todo el evento. ¿Ya? Entonces, esa es la metodología que vamos a seguir. Y voy a pasar entonces ahora a presentar al doctor Juan González. Un ratito, por favor, estoy buscando el documento. No. Weimar, ¿me lo enviaste? Si tú lo puedes dar. Weimar. Si quieres, yo lo tengo. Te lo envié en un documento. Ya lo tengo. Listo. Juan Alejandro González es doctor en Filosofía y licenciado en Psicología de la Universidad de Chile. Actualmente es académico del Departamento de Psicología y Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, coordinador académico del programa Equipo de Psicología, Educación y Sociedad, e investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH. Además es miembro del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Bueno, tiene un amplio recorrido en el ámbito educativo, como ustedes pueden ver. Voy a ceder la palabra para su exposición. Adelante, doctor González. Muchas gracias, profesora Irma. Para mí es un honor estar en este panel. Agradezco la invitación. Y espero que podamos tener un fructífero diálogo, ¿no? Saludar también a la doctora Magdalena Cajías, que fue cónsul acá en Chile, ¿no? Tuve la oportunidad de alguna vez estar en la Embajada de Bolivia y siempre inspirado por el extraordinario proyecto de educación que se estaba llevando adelante con la ley de educación Avelino Signani y Elizardo Pérez, ¿no? Y el trabajo que estaba haciendo el ministro Roberto Aguilar, ¿no? Que aparecían ante los ojos de los profesionales de la educación y actores educativos acá en Chile, que estábamos hundidos y seguimos hundidos en el neoliberalismo educativo, un foco de esperanza hacia dónde apuntar el debate educativo actual. Así que para mí es un honor
estar con ustedes. También saludar a Marco Raúl, a Pablo Gentili y a todos los intelectuales latinoamericanos que están pensando un mundo distinto, ¿no? En este contexto tan importante que es hacerlo y hacerlo en conjunto. Así que también agradezco estar en este panel. Solidarizar también con ustedes, ¿no? Con la situación que están viviendo como pueblo, ¿no? Ante un gobierno ilegítimo. Hoy día es 11 de septiembre acá en Chile. Un 11 de septiembre singular. Estamos en pandemia y las organizaciones sociales se están reuniendo hasta ahora en la Plaza Italia, que ya lleva como nombre Plaza Dignidad, desde el 18 de octubre del año pasado, en que aconteció lo que es conocido, creo ya latinoamericanamente, como el estallido social en Chile, que se prolongó en una revuelta popular que continuó hasta marzo de este año 2020, ¿no? Desde octubre del año 2019, 18 de octubre, hasta marzo de este año 2020, todos los días casi, y particularmente los días viernes, como hoy, la Plaza Italia, rebautizada con el nombre Plaza Dignidad, se llenó de jóvenes populares, familias, organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores, protestando por un giro en el proyecto neoliberal que ya hace décadas ha adoptado los gobiernos de mi país, ¿no? 5 meses, o sea, casi 6 meses de protesta por apostar a un proceso constituyente, ¿no? A una nueva constitución que pudiese desarmar los amarres dictatoriales que dejó la Constitución de 1980, y construir una constitución que realmente garantizara los derechos sociales de todas y todas los chilenos. Lo que yo quiero exponer ahora, un poco conversar ahora con ustedes, es lo que el Foro por el Derecho a la Educación Pública, coalición de organizaciones de la sociedad civil, de actores educativos, organizaciones de estudiantes secundarios, profesores, educadores populares, apoderados, trabajadores en general de la educación han estado discutiendo en estos meses de cara a este nuevo proceso constituyente donde queremos construir una constitución que realmente garantice el derecho a la educación y no, como hoy día ocurre, una constitución profundamente neoliberal que fundamentalmente asume que la educación es un servicio, una mercancía más en el mercado. Así que básicamente lo que me gustaría contarles a ustedes es eso, ¿no? Profundizar más o menos, contarles cómo es la situación del derecho a la educación y qué es lo que están proponiendo las organizaciones sociales organizadas para intervenir, ¿no? De alguna manera poder incidir en este proceso constituyente que se está viviendo en Chile gracias a la revuelta popular que se extiende desde octubre desde el año pasado, ¿no? Y que hoy día, 11 de septiembre del año 2020, pareciera, esperamos, ¿no? Muchos, retomar el curso seguido y que fue interrumpido por la pandemia, ¿no? En donde todas las organizaciones se vieron confinadas a sus hogares y las calles se llenaron de militares y policías, ¿no? Hoy día, en unos minutos más, veremos qué ocurre, ¿no? En nuestra nueva Plaza de Dignidad y cómo afrontamos movilizados este proceso constituyente. ¿Se escucha bien? A veces uno no sabe. Muy bien, muy bien. Sí, ya, tengo 15 minutos, ¿no? Adelante, sí tiene 15 minutos. Por favor, me avisan Sí.
cuánto me queden unos minutos, pero bueno, voy a ir más ágil. Bueno, es importante, bueno, el derecho a la educación en Chile, como está hoy día en la Constitución de 1980, ¿no? Hecha durante el gobierno militar, es un derecho básicamente que no está garantizado por el Estado, ¿no? La actual Constitución señala que la educación es un derecho de todas las personas, pero agrega que corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos. El Estado solo tiene un carácter, solo tiene el deber de, diría, ¿no?, la Constitución textualmente, el deber de otorgar especial protección al ejercicio del derecho del padre, ¿no? Fundamentalmente informando respecto a la calidad de las escuelas, ¿no? De alguna manera, esa forma de formulación del derecho sería básicamente lo que ha permitido organizar en Chile una suerte de mercado educativo, donde los padres tienen la libre elección, entre comillas, de elegir qué mejor escuela pueda educar a sus hijos, ¿no? Sea esta privada o sea pública, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido, y yo creo que todo el mundo sabe cómo eso ha tenido un tremendo efecto en la privatización del sistema educativo chileno. Básicamente, el Estado en Chile, desde el punto de vista del derecho, es un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto, no? Que es un Estado que deja en manos de la iniciativa privada o el mercado, o en muchos casos de la Iglesia, ¿no?, particularmente en Chile de la Iglesia Católica, la provisión de algunos derechos sociales, en este caso la educación. Cuando se da el interés del privado a actuar, ¿no?, e intervenir. El Estado solo intervendría cuando no existe esta provisión. Esto es lo que hace que Chile sea un Estado de carácter subsidiario respecto a la educación y no un Estado garantista, ¿no? Esto tiene un impacto tremendamente importante, ¿no? No solo respecto a lo que ha sido la privatización de las escuelas, ¿no?, o la provisión, sino que en general todo el sistema educativo se ha visto afectado en tanto que el derecho a la educación no es un derecho que esté garantizado, pero sí lo que estaría garantizado en la Constitución sería la libertad de enseñanza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los sostenedores, ¿no?, las distintas instituciones que hoy día prestan o proveen educación, sí tienen garantizado el mismo derecho de proveer educación y también la decisión de elementos tan importantes, ¿no?, como el currículum de la escuela o la permanencia de estudiantes o las relaciones laborales con los trabajadores de la escuela, que de alguna manera no estarían garantizadas dentro del marco del derecho a la educación, sino que más bien protegida en un marco de libertad de enseñanza que fundamentalmente en Chile, más que una libertad de cátedra o libertad ideológica al interior del sistema educativo, más bien consiste en una libre provisión o una libre oferta en un mercado. Adelante, todavía tiene tiempo. Sí, claro. Dame un minuto que voy a cerrar una ventana que me entra mucho ruido de la calle y me distrae un poco. Pero... Está bien. Es que están empezando las protestas, ¿no? Entonces, sí, luego tendré que salir de aquí, pero bueno, como les decía, fundamentalmente esa es la gran contradicción que existe al centro de la actual Constitución en Chile, ¿no? El derecho a la educación versus la libertad de enseñanza, no como algo complementario, sino como, por un lado, el derecho a la educación arrojado, digamos, a la libre elección y no garantizado por el Estado, y la libertad de enseñanza entendida como la libre provisión educativa
y sí garantizada por el Estado. Una consecuencia particularmente grave de esa situación y que los actores del Foro por el Derecho a la Educación Pública hemos seguido con especial énfasis y nos preocupa bastante, ¿no? Particularmente por el contexto en que yo las ponía recién en conocimiento, es las consecuencias que tiene esto en relación a la participación de los actores educativos, ¿no? El derecho a la educación, como ustedes deben saber, no es solo un tema de acceso a la educación, ¿no? Sino que esta educación tiene que tener determinadas características para que sea realmente un derecho habilitante, ¿no? Un derecho que nos permita ejercer otros derechos, ¿no? Una educación que sea realmente inclusiva, por ejemplo, ¿no? O como que sea asequible, ¿no? Que sea, en fin, que tenga los recursos necesarios para la diversidad de personas que estudian, ¿no? Que no sea homogénea, ¿no? Que sea diversa, en fin, una serie de elementos que en Chile particularmente han entrado en crisis, ¿no? Y debo decirlo en particular en lo que es la escuela pública, que se ha visto realmente cercada por esta competencia en el mercado, ¿no? Y que se ha ido desmoronando como institución de provisión educativa realmente de calidad, ¿no? Los actores educativos, ¿no? Organizados de la escuela pública han visto esto hace mucho tiempo y han protestado, se han manifestado en relación a cómo frente a nuestros ojos se ha ido desmoronando lo que nos quedaba del sistema de educación pública y se han manifestado claramente, ¿no? En muchos colegios emblemáticos, ¿no? De nuestro país. Esto ha llevado que ha habido movilizaciones ya desde el año 2006, ¿no? Llevamos 16 años de movilizaciones por el derecho a la educación ininterrumpidas, todos los años manifestaciones, lo que ha llevado a un creciente proceso de represión de estudiantes, ¿no? De trabajadores de la educación, de profesores, ¿no? Y también incluso de apoderados que se han manifestado en defensa de la educación pública en Chile. No ha habido ninguna posibilidad de poder defender el derecho a manifestación de los actores educativos, porque el derecho a la educación no está garantizado en nuestra Constitución, y sí está garantizada la libertad de enseñanza. Por lo tanto, los distintos sostenedores de las escuelas, ¿no? Sean estas privadas subvencionadas, e incluso municipales, ¿no? Estos sostenedores son los alcaldes de los municipios que sostienen las escuelas municipales, que es lo único que nos queda de educación pública, han tenido la libertad de poder expulsar estudiantes, ¿no? Y particularmente ha ido creciendo en Chile un clima hostil a la participación de los actores educativos en la escuela que no pueden ampararse en el derecho a la educación para manifestar sus justas demandas por una educación digna, una educación integral, una educación que sea realmente pública, ¿no? Por eso es que esta situación ha sido re compleja, se ha apelado a las cortes, ¿no? Legales frente a expulsiones masivas de estudiantes que se han hecho, ¿no? O ahora en el caso de pandemia, ¿no? Suspensión de contratos a profesores, ¿no? O a trabajadores de la educación, en fin, recursos de protección de los cuales no se puede lograr ningún fruto porque son declarados inmediatamente inconstitucionales, ¿no? Por eso es que los actores educativos organizados venimos trabajando hace mucho tiempo respecto al debate sobre el derecho a la educación, o más bien, qué tipo de derecho a la educación nosotros queremos instalar en una nueva constitución que eventualmente podamos hacer sobre la base de la participación de todos los actores educativos, como consecuencia, digamos, de las manifestaciones que se han tenido. No hay que olvidar que la situación constituyente que estamos viviendo, ¿no? Que tiene como inicio el estallido social del 19 de octubre del 2019, partió fundamentalmente por la protesta que comenzaron de los estudiantes secundarios de escuelas públicas, ¿no? Estudiantes secundarios que se empezaron a salir a la calle nuevamente el año 2019 protestando por las alzas en distintos servicios y particularmente por las alzas en el transporte público, ¿no? Que hizo a todos los estudiantes salir a la calle, ¿no? A protestar y donde la ciudadanía masivamente los apoyó y, digamos, generó este contexto de revuelta social que nos permite ahora estar discutiendo la posibilidad, ojalá, de una nueva constitución. Por eso para los actores educativos del Foro por el Derecho a la Educación Pública en Chile es tan importante que podamos instalar un derecho a la educación que esté realmente garantizado por el Estado, ¿no? Y que dentro de ese derecho a la educación se garantice el derecho a la participación de los actores educativos, no solo en el financiamiento y supervisión y fiscalización del financiamiento de la escuela, sino también en temas tan importantes como la gestión, el currículum
o las sanciones que se están generando en estas escuelas, que básicamente hoy día tenemos una escuela que criminaliza la participación de los actores, una escuela segura, una escuela que realmente no es una comunidad educativa, sino que más bien es una suerte de fast track para lanzar de mano de obra barata al mercado. No sé cuánto tiempo me queda. Unos 3 minutos, si quieren redondear algunas ideas, vamos adelante. Sí, bueno, redondeando esto, algunos elementos fundamentales que nosotros, los actores educativos en Chile, están proponiendo a las distintas asambleas que están pensando una nueva constitución en Chile, es básicamente, bueno, primero, que se garantice constitucionalmente el derecho a la educación. No podemos tener un derecho a la educación que no tenga garantía constitucional. ¿Qué quiere decir esto, no? Que un derecho que no tiene, que está garantizado constitucionalmente, puede ser reclamado si a los poderes del Estado si no es protegido, como se hace, por ejemplo, con el derecho a la libre empresa en Chile, ¿no? Cuando el Estado de alguna manera, por ejemplo, quiere reprimir el libre actuar de las transnacionales del retail, y fijar los precios, por ejemplo, no puede hacerlo porque en Chile está garantizado constitucionalmente la libre empresa, pero no está garantizado el derecho a la educación. Bueno, nosotros queremos que aquí, como en Chile se garantiza la propiedad privada o se garantiza la libre empresa, se garantice el derecho a la educación. Y que ese derecho a la educación sea discutido no solamente como un derecho a la educación de calidad, sino que también los actores educativos podamos intervenir en qué tipo de derecho a la educación queremos. Por ejemplo, nosotros queremos un derecho a la educación integral, ¿no? Un derecho a la educación que considere lo multicultural, un derecho a la educación que implique una educación no sexista, ¿no? Un derecho a la educación que apunte a lo comunitario y a reconstituir las redes comunitarias en un país que está hecho totalmente atomizado por el neoliberalismo consumista, ¿no? Queremos un derecho a la educación mucho más complejo que el que está enunciado en la actual Constitución. También queremos resignificar la libertad de enseñanza. No es posible que la libertad de enseñanza, un principio que está tan vinculado al derecho a la educación, sea únicamente entendido como la libertad de empresa, como la libre provisión educativa, y no se consideren otros elementos como la libertad ideológica o la autonomía universitaria, ¿no? O la necesidad o la posibilidad incluso, como se denunció alguna vez en la historia de nuestro país, en la Constitución que se iba a proponer para el gobierno de Allende, ¿no? De la Unidad Popular, que se iba a pensar una nueva Constitución y se repensó un derecho a la educación y se repensó una nueva libertad de enseñanza, por ejemplo, una libertad de enseñanza que permitiera a las escuelas generar muchas alternativas de textos escolares, ¿no? Producidas por sindicatos de profesores, producidas por docentes, y que esos textos escolares fuesen impresos por el aparato público en la medida en que escuelas solicitaran estudiar con esos textos escolares. Eso era una concepción que está de la libertad de enseñanza en nuestra Constitución, en la Constitución que iba a proponer Allende. Sin embargo, hoy día ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, hoy día la gran mayoría de los textos escolares en Chile están en una concepción de libertad de empresa, están más bien monopolizados por la editorial Santillana, que imprime casi la totalidad de los textos escolares en Chile, generando un monopolio ideológico que a veces incide incluso en el currículum que están estudiando los niños y niñas de nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente queremos resignificar la libertad de enseñanza, no como libertad de empresa, sino como una libertad de comunidad. Me quedo por ahí, agradezco la invitación y un saludo quiero dar también a todos los que están allá también en este momento, ¿no?, de debate, de reflexión, desde los actores educativos chilenos que estamos en un momento álgido, ¿no? Y que esperamos este debate que estamos llevando pueda penetrar realmente en la ciudadanía, ¿no? Que por veces no comprende, digamos, la importancia de poder tener un derecho a la educación garantizado en la Constitución. Muchas gracias, interesantes aportes a partir de la experiencia y de lo que se vive allá en Chile. Evidentemente ahí está negado toda posibilidad de garantía desde el Estado, ¿no es cierto?, a un derecho a la educación libre y gratuita. Vamos a
a tiempo de agradecer la participación del doctor González, quisiera pedirle, no sé si se va a quedar para las preguntas del público a la finalización ya de las exposiciones de los diferentes invitados. Muchas gracias, interesantes aportes, reitero, ya nuestro público debe estar procesando las preguntas e interrogantes que tiene al respecto. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la exposición de nuestra invitada especial boliviana, ella, Magdalena Cajías. La voy a presentar muy brevemente. Magdalena Cajías es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, México, máster en Historia Andina de la Flaxo de Ecuador, licenciada en Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, es profesora emérita de la carrera de Historia e investigadora titular del Instituto de Estudios Bolivianos de la UMSA, La Paz, Bolivia. Es miembro de la Academia de Historia de Bolivia y del Grupo de Investigación, coordinadora de Historia. Ha sido ministra de Educación y Culturas y cónsul general de Bolivia en Chile. Ha publicado textos sobre historia del movimiento minero boliviano, sobre la Revolución Nacional, historia del siglo XX, educación y otros. Ha guionizado y dirigido documentales sobre movimientos sociales en el siglo XXI. Bueno, adelante, Magdalena. Tenemos 15 minutos para tu exposición. Ojalá puedas condensar todo el conocimiento que tienes respecto a la educación boliviana y podamos nosotros acceder a aquello. Adelante con los 15 minutos y si puedes ampliar, también estamos prestos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, en primer lugar, a la directora de Servicio Social, Julieta Mendoza, Irma Sangüesa, que está coordinando ahora, que estaba en el instituto de esta carrera que tanto hace por divulgar y hacer este tipo de actividades. Desde el instituto también sabía de algunas actividades, así que muchas gracias. También a Marta y tantos amigos que están aquí, por supuesto, a Alejandro y a Marco, que nos están acompañando desde Chile y desde Colombia, donde las experiencias educativas están atravesando, creo, por lo que he escuchado, también un proceso de reflexión y de crítica, e incluso podríamos decir de crisis, ¿no? No resuelta, como yo creo ocurre también en Bolivia. Yo quisiera partir señalando que muy honestamente lo que menos tengo hoy son certezas, ¿no? Lo que más tengo hoy son preguntas, preocupaciones respecto al sistema educativo boliviano. Se habla de que la pandemia o, por ejemplo, un hecho muy concreto como el cierre de las escuelas hasta fin de año, la clausura escolar, han provocado una crisis educativa. Yo personalmente creo que, aunque podría ser algo muy repetitivo, ¿no? La crisis es mucho más profunda, es de más larga duración, no se han resuelto aspectos fundamentales de la propia última ley que se aprobó y que tampoco pudo, digamos, totalmente dar respuesta a su propia iniciativa de transformación. Entonces, en ese sentido, creo que hoy tengo mucho más dudas de a dónde incluso está yendo la educación boliviana, aun cuando, como decía Juan, podemos contar con una ley de la cual también voy a hablar un poquito, podría haber generado bastante esperanza, expectativa de posibilidad de cambio. Y también tengo dudas respecto al Estado y al papel del Estado y a la importancia que el Estado le da a la educación y asimismo la propia sociedad, incluso nuestras universidades, ¿no? Bolivia es uno de los países latinoamericanos donde el vínculo entre universidad
y sistema escolar formal es casi nulo. Y esto se debe a que, bueno, por un lado, porque nosotros no nos hacemos, las universidades no se hacen cargo de la educación de profesores de secundaria como en casi absolutamente todas las universidades. Las normales, donde se forman los jóvenes que van a ser profesores de primaria y secundaria, no están vinculadas a la universidad. Pero no solo es eso, sino una serie de situaciones que han desmembrado, han desarticulado la vinculación entre las universidades y la educación formal. Pero con esta introducción, que no se trata de pesimismo, porque sin duda el pesimismo se tiene que combatir con la acción, con las propuestas, con el trabajo, no con simplemente la crítica, digo, no se queda en el pesimismo, pero sí lo que voy a plantear, posible que a mucha gente no le guste o se considere exagerado. Creo que indudablemente estamos viviendo una crisis que hasta nos lleva a la pregunta, ¿para qué la educación? Y tan preocupados de que los jóvenes no vayan en este momento a la escuela, que los bachilleres hayan visto que la mitad de su año último y definitivo para sentirse que han ya cumplido con su educación, realmente les produce felicidad lo que han aprendido en la escuela, las habilidades que le ha dado la escuela, y hasta qué punto la escuela es importante en la vida de los jóvenes hoy. Y con eso no estoy volviendo a Illich, ¿no? Que va aunque tiene cosas tan importantes en su planteamiento, que va incluso a decir que es mejor que no hayan escuelas, ¿no? Sino que realmente lo veo desde una perspectiva muy, muy crítica, y se los digo con honestidad. Primera cosa, como tenemos que hacerlo bastante rápido, primera cuestión es el tema de la burocratización de la educación a nivel mundial, ¿no? Solo rápidas referencias. Cuando se realizan reuniones de ministros, se realizan foros, en instancias de nivel internacional donde se van a tomar las decisiones, realmente ha llegado ya a un punto en que lo único que se hace, o es lo que más se hace, es verificar qué se ha cumplido más o menos, qué se ha cumplido en 30%, en 40% o en 20% o en 100% de acuerdo a las metas que se han establecido. Y esto, digamos, hace que la educación no tenga una reflexión sobre los aspectos más importantes, ¿no? Sino simplemente estamos llegando a la medición de la educación por números, por indicadores, ¿no? Y no hay, como en los 70s, esa reflexión que venía incluso desde la filosofía, desde la sociología, ¿no? Desde el análisis de las ciencias sociales y la ciencia política de manera más profunda, de cómo la educación está respondiendo a la sociedad actual, a la sociedad del siglo XXI. Nos hemos vuelto tecnócratas, burócratas, solamente medimos la educación si es que, bueno, se han inscrito más jóvenes o más niños, perdón, y más jóvenes terminan la escuela. Está perfecto. Tenemos que medir con números también varias cosas, pero medir si la educación le está haciendo bien, se está haciendo bien para la sociedad que buscamos, la sociedad que queremos, no se discute ampliamente. Y después yo, sobre esos puntos, estos tres que voy a hablar, me voy a dedicar muy rápidamente a decir qué pienso de lo que está pasando con la educación boliviana. Un segundo aspecto es la politización. La educación se ha vuelto, ¿no es cierto?, un elemento de disputa política. Yo no creo que hablar de despolitización en ningún sentido signifique, ¿no?, que la educación no tenga un contenido y un horizonte político en el sentido de proyecto de sociedad, proyecto de relación entre Estado y sociedad, proyecto de el tipo, ¿no es cierto?, de ciudadano que se quiere, etcétera. Pero cuando digo politización es que no hay una búsqueda, ¿no es cierto?, del consenso,
del compromiso general frente a la educación, independientemente de si ese proyecto está inscrito en una determinada ideología política, y peor aún, porque bueno, si está en una ideología política que no es un fanatismo político, sino es una ideología capaz de entender la complejidad, digamos, ideológica de la sociedad, saber que no todos jamás vamos a pensar lo mismo, jamás vamos a tener todos la misma idea de lo que queremos, pero sí por lo menos los espacios de discusión. Digo politización en el sentido de que tenga que responder a una determinada orientación política. Y ni siquiera una determinada orientación política, sino a unos parámetros básicos de esa orientación política. Y esto, leyendo, he tenido la oportunidad de ver un poco, ¿no?, lo que en América Latina han sido los distintos planes educativos, reformas educativas, ¿no? Y más allá incluso de lo que decía Juan, de que tiene que ver con que si el modelo neoliberal triunfa, pues la educación va a ser neoliberal, o si triunfa una idea de Estado plurinacional, como en Bolivia, la educación se va a adherir a eso. Es obvio que la educación responde a un modelo dominante en determinado momento dentro de un país, pero la politización excesiva, es decir, usar la educación en función de objetivos políticos particulares, para mí es una situación absolutamente nefasta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Y eso en tercer lugar, lo primero es la desburocratización, ¿no es cierto? No solamente, reitero un poquito, no solamente pensar en función de los logros frente a determinadas metas cuantitativas, sino de los logros a partir de evaluaciones, que no tienen que ser las evaluaciones que nos mandan desde los organismos internacionales, sino a partir de nuestros propios criterios, que no se hace, ¿no? Y justamente no se hace porque la politización de la educación lleva a la absoluta falta de autocrítica de quienes están conduciendo un proceso de transformación educativa respecto a sus limitaciones, sus problemas, y a la justificación, como cualquier otra política del Estado, cuando, mi tercer punto es, yo creo que la educación es el elemento de la política social que tiene que ser más de consenso, que tiene que ser más democratizado, que tiene que ser más resultado de los intereses, las perspectivas, las visiones del conjunto de la sociedad. Yo no creo que la educación deba responder solamente, por ejemplo, a buscar equilibrios de tipo social, que creo que es importantísimo, igualdad frente al derecho a la educación, etc. Sino, aparte de eso que ya tanto se ha hablado y que no es ni necesario repetir, porque la educación es la base de la igualdad. Cuando la educación no busca eso, pues hay desigualdad. Pero sobre todo, la educación como el espacio fundamental de la sociedad para responder a sus distintos grupos sociales, pueblos, naciones, intereses de la sociedad. Tendría que ser el espacio democrático por excelencia, el espacio, insisto, de consenso por excelencia. Jamás se va a lograr contentar a todos, ¿no? Entre paréntesis, una cosa que alguna vez los profesores me dijeron en una reunión con ellos, tal vez estaba Martita ahí, ¿no?, que cuando decimos qué es la educación y por lo tanto qué van a hacer los maestros para lograr qué es lo que se quiere con la educación, nos dijo, pues nosotros no podemos hacer todo lo que nos están pidiendo. Ustedes, ¿no?, en ese nuevo currículo, etcétera, piden que el profesor enseñe valores, enseñe comportamientos, enseñe visiones, enseñe
su materia encima, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre que los niños tienen que aprender a levantar las cosas del piso, sobre su actitud frente a lo cívico, es decir, todo. ¿Y dónde está la sociedad? ¿Dónde está la familia? Entonces, no podemos a la educación formal, a la primaria, a la secundaria, darles las tareas totales que son de la sociedad. Pero lo que sí podemos hacer, perdón un minutito, es convertir al sistema educativo en un reflejo de lo que la sociedad necesita mejorar. La sociedad necesita mejorar, por ejemplo, la actitud frente a la naturaleza. Ahí está la educación, pero si la sociedad no quiere hacerlo, la educación no puede hacerlo todo. Si la sociedad no entiende que su sistema educativo es un reflejo de lo que quiere hacer y de lo que es capaz de hacer. Si hablamos de educación para la paz, que es un concepto que a mí me preocupa porque a veces ha sido usado educación para la paz, por ejemplo, como un elemento de control, de que no haya protesta, ¿no? De que las sociedades tienen que ser así, de llanas, que no acepten el conflicto está permanentemente. Pero si hablamos de educación de paz, de no violencia, ¿por qué le vamos a dar solo al sistema educativo la tarea de que los ciudadanos aprendamos a no usar la violencia? Es la sociedad la que asume esos valores y los practica, y el sistema educativo los incorpora y los refleja. Como tengo ya muy poquito tiempo, ¿qué pienso, por ejemplo, muy rápidamente sobre lo que ha ocurrido en Bolivia en los últimos años con una nueva propuesta de educación a partir de la ley Avelino Cignani, que era muy esperanzadora, ¿verdad? O sea, en primer lugar, también hay que decir que la ley Avelino Cignani, y en un pequeño librito yo trato de demostrar eso, es el resultado de 2 décadas de reflexión sobre la educación. Fíjense que el compañero chileno nos decía que el referente actual de la necesidad de cambio en Chile, en el sistema educativo, sigue siendo, no exclusivamente, pero sigue siendo lo que se hizo en el periodo de Allende, que indudablemente es sumamente interesante la propuesta educativa. Sin embargo, nosotros creemos que esa ley Avelino Cignani nació con el proceso de cambio, con el cambio político que vivimos, y no es así. El debate educativo en Bolivia fue muy profundo desde la década de los 70. Todo este tema de la interculturalidad, de la descolonización, lo plantearon congresos obreros, congresos campesinos, el encuentro del milenio, la Iglesia Católica incluso, sectores propios de la educación, los maestros, etc. Entonces, qué maravilla que podíamos votar una nueva educación que había tenido lo que Gramsci llamaría el proceso de convencimiento previo. O sea, no había nada mejor que podía ocurrir, es decir, que se haga una ley donde tome en cuenta temas como la interculturalidad, como la descolonización, como la educación comunitaria, etcétera, etcétera, el respeto a las lenguas y todo eso, de un proceso que duró 2 décadas, 3 décadas previas de trabajo de abajo hacia arriba, de planteamiento. ¿Por qué los campesinos van a seguir hablando de torta cuando están aprendiendo a leer? Fue el primero que dijo Albono de la torta, cuando jamás se festejan los cumpleaños con torta. Entonces, bueno, desde estas tonterías, cosas más, no tonteras, nada que ver, sino de cosas más elementales, digamos, de crítica a lo que era la educación en Bolivia, que no se fijaba en las diferencias, que no entendía, ¿no es cierto?, toda nuestra complejidad étnica, cultural, la riqueza, etcétera, fue debatido muchísimo. Pero yo creo que esa reforma de la educación no ha sido bien llevada. Ya sé que esto puede no gustar mucho. No ha sido bien llevada. Primero, yo creo que hay algunas cosas, ¿no es cierto?, básicas
y bueno, la autocrítica, yo estaba en ese proceso y me siento parte de esa autocrítica y de ese reclamo, porque como un proceso, ¿no es cierto?, tan propio. Yo creo que lo primero es que no ha consolidado el derecho a la educación, y eso es terrible. No ha consolidado el derecho a la educación. El hecho de que un bono, Juancito Pinto, permita que los jóvenes, que los padres al recibir ese bono se interesen más porque sus niños no dejen la escuela, no significa que la escuela está llegando a todo el mundo. Peor aún, no significa que la escuela está llegando a todo el mundo con la misma calidad, con la misma posibilidad de generar, ¿no es cierto?, conocimientos, habilidades, etcétera, para todos en un nivel más o menos igual. Si alguien duda de esto, tendríamos el desafío de hacer encuestas, de hacer pruebas, de hacer evaluaciones para comparar la educación fiscal y la educación privada y la educación rural y la educación urbana. Hace 3 décadas que venimos diciendo que la educación urbana y la educación rural están separadas por grandes brechas de desigualdad. ¿Eso se ha superado? Bueno, yo lo pregunto. Respondamos con la suficiente honestidad, porque la politización de la educación no nos permite. Ahora, voy a terminar con esto, porque podríamos poner muchos ejemplos de este derecho a la educación. Si está garantizado en Bolivia, está garantizada la calidad, está garantizada la respuesta a las necesidades fundamentales. Indudablemente estamos haciendo 3 cosas que son básicas en la educación secundaria, por ejemplo. Primero, preparar a los jóvenes para que cuando terminen el bachillerato pasen a realizar otros estudios con las suficientes habilidades para poder continuar estudios de su elección, de sus habilidades, de sus capacidades. ¿Están preparados nuestros jóvenes para seguir adelante en sus estudios? Segundo, ¿se los ha preparado para la vida? La educación para la vida tan discutida, que en Bolivia además hemos agarrado desde nuestra propia discusión tan rica, ¿no es cierto?, de lo multicultural, pluricultural, como se lo quiera decir, a partir de nuestros saberes, etcétera, preparados para la vida, los jóvenes. ¿Saben cuánto es el abandono en secundaria por aburrimiento y porque no se considera que se aprende nada y prefiero irme a trabajar a mis 14, 15, 16, 17 años? Averigüemos cuánto es el abandono, la tasa de abandono en secundaria. ¿Cuánta satisfacción tienen los jóvenes en secundaria? Cuando el otro día mostraban un curso en Francia de jóvenes que habían vuelto a clases y le preguntaban, ¿está feliz? Sí. ¿Por qué? Porque voy a verme con mis amigos. Pero, ¿y qué estabas aprendiendo? Eso no me importa, decía un muchacho. Bueno, el tema de la insatisfacción en secundaria es mundial. Bueno, Finlandia, algunos lugares no, pero es mundial. Y latinoamericano, por excelencia. Juan nos ha contado, y he tenido la oportunidad en los 5 años que viví en Chile, de ver esa insatisfacción de los jóvenes, pero profunda, 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 de lo que le da la secundaria, de cómo están atados porque tienen que responder con buenas notas. En las escuelas les ponen buena nota cuando no se la merecen para que su escuela sea certificada como la mejor, como la segunda, como la competencia. Pero es profundo, es tan profundo que cuando salen a la calle lo único que hacen es destrozar y destrozar, sobre todo los llamados pingüinos, porque tienen una insatisfacción tan profunda. Y yo creo que eso le va a llegar a Bolivia. No sé si una revuelta de esas características tan extraordinarias que ha tenido en Chile, que de la bronca ha empezado la propuesta, digamos, ya no solo la bronca, pero nuestra siguiente crisis, después de la de salud, yo la pronostico
desde mi humilde ser nadie, va a ser profunda. Termino diciendo. Y el tercer tema cuando el derecho a la educación, cuando un derecho a la educación está bien hecho, ¿no es cierto?, estás formado para seguir adelante en tu vida. Yo soy profesora de universidad, sé cómo llegan los muchachos a la universidad. Segundo, ¿no es cierto?, estás formado para la vida en todo este concepto tan complejo de la educación para la vida. Les enseñamos se les transmite en la escuela, por ejemplo, la igualdad de géneros, el no maltrato a la mujer por la inferioridad física, les enseñamos a tener capacidad crítica, les enseñamos a la autoestima, les enseñamos el sentido del compromiso con la sociedad. Vaya que no les enseñamos. Eso lo aprenden a veces por lo colectivo, por el grupo de amigos, por una buena familia, una familia que le puede transmitir. Después no les enseñamos eso en la escuela. Y en tercer lugar, la llamada y tan, como podríamos decir, proyectada educación técnica. La educación técnica ahorita es central en América Latina. Lula da Silva hizo la reforma más importante de la educación porque creó cientos de centros de educación técnica para los jóvenes, comprendiendo claramente que ahorita los jóvenes ya no solamente quieren ser abogados, médicos, arquitectos, sino también quieren tener habilidades técnicas, tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde está la educación técnica? Bien hecha, porque la educación técnica, ¿se acuerdan del Pedro Domingo Murillo? Era para ser electricista y mano de obra barata. Era muy buena esa presencia de la educación técnica después del 52, pero ahora ya tiene que ser otra educación técnica, más bien incluso para liberar la mano de obra y que pueda ser autogestionada con las pymes y todo esto, ¿no? No necesariamente para ir a una fábrica y ser trabajador asalariado. Entonces yo creo que hay mucho que pensar, mucho que decir. Termino nuevamente agradeciéndoles, intentando no ser pesimista, pero sí creyendo que estamos en un momento clave, que si vamos a seguir justificándonos, dándonos palmaditas en el hombro de lo bien, lo extraordinario que hicimos al descubrir que este país necesitaba una educación plurinacional, etcétera, etcétera, y no viendo que no hemos garantizado, por más buena voluntad que hemos tenido, la igualdad de acceso a la educación y de formación que valga, que sirva, ¿no es cierto?, para todos, y la brecha no solamente sigue, sino que yo creo que se ha profundizado entre educación rural, educación urbana, entre educación de los colegios pagantes con altas cuotas y los colegios fiscales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Magdalena, sin duda, importantes aportes que ubican problemas permanentes, digamos, en la educación, problemas estructurales que no se han modificado y que, bueno, ha ahondado la situación de crisis que vivimos en la educación en Bolivia. Bueno, yo creo que vamos a tener todavía la posibilidad de ampliar la reflexión con las preguntas del público. Agradecerte inicialmente y quiero dar la bienvenida, ya está con nosotros Marco Raúl Mejía. Bienvenido a este evento, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y le voy a presentar para ceder la palabra. Bueno, Marco es, un ratito, nuevamente lo tengo, aquí está. Bueno, Marco Raúl Mejía es magíster en Educación y Desarrollo y licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
es asesor pedagógico y coordinador del equipo técnico nacional del programa Ondas de Conciencias. Hace parte del proyecto interdisciplinario de investigaciones educativas en Chile y tiene amplia experiencia en el trabajo educativo con sectores populares y marginados, así como una larga trayectoria en el fortalecimiento de proyectos educativos no institucionales en Colombia. Ha trabajado en la ONG Planeta Paz y en el Centro de Investigación y Educación Popular y tiene entre sus publicaciones más destacadas Pedagogía y Transformación Social, Acción Social Colectiva y Pedagogía y Educación y Pedagogías Críticas desde el Sur, que lo publicó el 2017. Bueno, nuevamente bienvenido Marcos Raúl Mejía. Tienes 15 minutos para exponer los aspectos que te hemos planteado en la invitación y contarnos además la experiencia de la educación y la situación que pasan en Colombia. Adelante. Bueno, primero que todo, un agradecimiento por esta invitación para venir a compartir estas reflexiones a las que hoy convocan, sobre todo en un tiempo en el cual es muy difícil tener certezas. Es un tiempo de incertidumbres, pero también un tiempo de profundas búsquedas y de profundas disputas. Casi que cuando me plantearon el tema, quise tomar cada uno de los asuntos que planteaba el título de este seminario para ir mostrando cómo cada uno de los puntos que plantea este seminario hoy están en profunda transformación, en profunda modificación. Más, no solo eso, sino que cada uno de los puntos que plantea este seminario hoy, muchos de ellos necesitan ser actualizados para dar cuenta de este tiempo. También un agradecimiento especial, rico volver a Bolivia, aunque sea virtualmente. Durante mucho tiempo siempre he estado por allí en las discusiones desde la década de finales del 80, del 90, con los procesos que desarrollábamos en aquellos tiempos del movimiento pedagógico y luego a través de muchos otros procesos. Gracias, porque siempre Bolivia para mí ha sido un referente interesante de elaboración y discusión. A Magdalena, a Juan Alejandro, por compartir. Creo que estamos en un momento en donde yo digo balbuciendo palabras nuevas para tratar de entender estos tiempos. Y creo que hoy también saludar a los compañeros de Chile que nuevamente en las calles han mostrado el recuerdo y la memoria de las luchas que se emprendieron con la unidad popular y que hoy son recordadas no solo por los jóvenes chilenos a comienzos de este año, antes de la pandemia, con su estallido social, un estallido que tuvimos en 17 países del mundo, incluido Colombia. Y saludarlos hoy y agradecerles también lo que hemos aprendido de Chile. Yo quiero plantear hoy una tesis. Mi tesis es que la escuela, la educación, ya andaba en una profunda crisis antes de la pandemia. Y que la pandemia lo que hizo fue visibilizar la crisis. Y que en esa visibilización de la crisis, lo que ha mostrado este tiempo es que es un tiempo de refundación de la educación. Es un tiempo en el cual la escuela se convierte en un espacio en disputa.
porque en alguna medida en este momento se ponen en juego muy variados intereses de la sociedad. Por eso cuando a mí me invitan, hace poco me invitaban a un seminario de evaluación y yo les decía, hay que tener cuidado con esos temas tan cerrados para un seminario, porque es un tiempo donde los árboles no dejan ver el bosque. Y los árboles no dejan ver el bosque porque estamos asistiendo a un cambio mucho más profundo en la matriz educativa y en la matriz de las sociedades en las cuales hemos vivido hasta ahora. Por eso hoy podemos decir que esta reconfiguración de la sociedad, que yo la planteo un poco desde mi último libro, que está saliendo ahora en la pandemia y que terminó hacia diciembre, que se llama Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde nuestra América. Y un poco lo que voy a plantear está contenido en este libro, que nos van a llevar un poco por plantear estos asuntos. Este texto salió en Colombia, está saliendo en México, también en Chile, en Argentina, y hay también en preparación una edición boliviana. Para mí, porque vuelvo a decir, son narrativas, cada uno construye desde las narrativas donde se ha movido. Hoy asistimos a 4 grandes transformaciones, de las cuales tiene que ocuparse cualquier persona que viva hoy en esta sociedad. Y cuando digo esta sociedad, es esta sociedad planetaria. El primer gran transformación es que asistimos a un momento de cambio epocal. Estamos viviendo un cambio civilizatorio. El premio Nobel, George Charpak, curiosamente, con una cita de él inicio mi libro, plantea que lo que estamos viviendo hoy es una mutación. Y dice que una mutación de esa envergadura no se veía en la historia de la humanidad hace 12.000 años. Oigan, 12.000 años. Y tiene un bello libro que se lo recomiendo, que se llama Ser sabios convertidos en profetas, en donde él muestra y hace comparativamente los cambios que están sucediendo hoy y los cambios que sucedieron en ese momento en el Neolítico, al comienzo de la agricultura, al comienzo del lenguaje oral. Y él dice que parte de la gran dificultad es que ese cambio de época toca a todo el mundo, a toda la sociedad, en distintos lugares. Cada uno de estos puntos daría para una larga conversación. El segundo gran cambio al que estamos asistiendo es una transformación en los sistemas de producción en la sociedad. Recordemos que la modernidad, toda, en su versión capitalista, socialista, siempre colocó la educación en relación a la sociedad y a la producción. Y hoy estamos viviendo un paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial, que va a ser uno de los elementos que va a crear mayor confusión en educación. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera revolución industrial, la del vapor, y la segunda revolución industrial, la de la electricidad, se necesitaron 220, 230 años para recorrer esas dos revoluciones. Pero entre la tercera y la cuarta, la tercera la de la microelectrónica, la cuarta la del trabajo inmaterial,
la de la inteligencia artificial, se produjo en 50 años. Más, algunos de los autores, especialmente los del capitalismo, plantean que la quinta revolución va a estar hacia 2030 y van a ser una serie de sistemas que van a construir un proyecto de lo que ellos llaman lo transhumano. Podemos decir que cuando uno hace en historia de la educación un recorrido, uno va mostrando cómo cada revolución industrial trae su manera de trabajar y su manera de enseñar. Y entonces nos encontramos que estos sistemas estaban organizados y hoy, en estos últimos 50 años, se reorganiza el sistema educativo en función de esto. Me detendré luego un poco a tratar de caracterizar desde ahí. La tercera gran transformación es que la forma del control del capital cambió. Es decir, emerge el capitalismo cognitivo. Y esa es la gran novedad. Y la característica del capitalismo cognitivo es que se convierte la ciencia en fuerza productiva. Y aparecen dos modelos de acumulación. Un modelo de acumulación por tecnología y por trabajo inmaterial y sistemas artificiales en el centro. Y en los países de la periferia se da una acumulación por reprimarización. Una reprimarización que ha significado un volver al sector primario con características nuevas, porque en alguna medida este tipo de producción requiere el coltán, requiere las tierras raras. Entonces aparece nuevamente una periferia con características diferentes, pero sobre todo con algo que se hace central, es que ese capitalismo cognitivo busca tomar en el mundo de la periferia, busca tomarse los comunes, el agua, las tierras, los bosques, todo eso que ha pertenecido a la humanidad como parte de su proyecto. Por eso yo creo que hablar del derecho a la educación desligado de esta nueva desposesión de los comunes es muy difícil y corresponde todavía a una mirada liberal de derechos de segunda y tercera generación que no coinciden con lo de hoy. Entonces, al convertirse en fuerza productiva la ciencia, todo el sistema del conocimiento se vuelve muy importante. Decía que cada uno de estos puntos nos daría no más para una larga profundización. Y la cuarta gran transformación para cualquiera que vivamos hoy en día es que aparece la pandemia. Y aparece la pandemia que va a cuestionar los soportes de la cultura occidental y de la modernidad, a izquierdas y derechas. Solo dos datos que hace, porque la pandemia, además de que cuestiona, pone en evidencia. Yo tengo una larga reflexión sobre pandemia, pero solo un dato. La pandemia colocó 1.700 millones de niños, niñas y jóvenes en sus casas. De ellos, 250 que están por fuera del sistema, están por fuera del sistema, si vamos a hablar de derecho a la educación. Pero y 60 millones de maestros y maestras de la básica y la media. Pero cuando fuimos a ver que esa escuela, supuestamente, por el capitalismo cognitivo, se iba a cubrir desde la tecnología, nos encontramos que 800 millones de esos 1.700 estaban en condiciones de acceder por vía de la tecnología y de esa mal llamada digitalidad de ellos. Porque el capitalismo está jugando con
creando confusión entre digitalidad y virtualidad para poder construir su nuevo proyecto de control. Entonces allí entendimos que la desigualdad se vuelve consustancial al capitalismo y que en alguna medida la pandemia va a producir una serie de cuestionamientos. No tengo tiempo de detenerme, pero la pandemia hace evidente cómo sobrevivimos en este periodo por los campesinos y que en un proyecto de reprimarización aparece claramente que los campesinos alimentaron al mundo, pero que a pesar de eso, hoy se producen en el mundo alimentos para alimentar a 12.000 millones de personas. Solo tenemos 7.800 millones. Y la pandemia nos mostró cómo ese capitalismo tenía 850 millones de personas con hambre todos los días. Y que en la situación de la pandemia íbamos a pasar a tener 1.100. Y entonces encontramos que es que el proyecto que dice que produce alimentos para 12.000 millones, había dedicado los alimentos a tortas para alimentar cerdos, para alimentar ganado. Porque la organización y esa multinacionalidad se comenzaba a producir de otra manera. Es decir, el gran asunto es que esos 4 elementos no nos lo permiten el tiempo. Pero ¿qué pasa en educación? En educación pasa un fenómeno bien curioso, y es que en la tercera revolución industrial se produce un proyecto único para la educación. Es una educación muy rápidamente. En 1981 hay una misión de sabios en Estados Unidos que publica un texto que se llama Una nación en riesgo. Le entregan a la Comisión de Calidad de los Estados Unidos para que plantee qué es lo que se debe enseñar en ese mundo que está brotando en la tercera revolución industrial. Y esa comisión decide que es el STEM, por el acrónimo S, Ciencias Naturales en inglés, T, Tecnología, E, Ingeniería, M, Matemáticas y R, Leer y Escribir en esos asuntos. Y el Banco Mundial entra a educación. Y entra a educación antes. Ellos se dedicaban a la Revolución Verde. Y entra tan claramente que se liga a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y entonces aparece claramente una propuesta de nuevas leyes de educación, que en 1986 comienza a correr y recorre el mundo. En el mundo se han hecho 193 nuevas leyes de educación. Todas con esta idea de que hay que responder a la tercera revolución industrial. Pero lo que nos encontramos ahí es que había un proyecto de homogenización de la escuela y de la educación. Y ese proyecto de homogenización de la educación y la escuela se hacía a través de los estándares, las competencias, los derechos básicos de aprendizaje. Y que esa homogenización de la escuela lo supervisaban las pruebas PISA. Y la supervisaban las pruebas PISA, y allí nos dimos cuenta cómo había aparecido un proyecto que en alguna medida, en esa homogenización, construía una escuela para esa globalización que la colocaba como si fuera escenario global. Y que en lugar de gran disputa, lo comenzamos a entender ahora a propósito de todo lo que develó el coronavirus, que este capital, para poder construir su nuevo proyecto, trabajó 5 procesos que estaban en sus leyes. Primer proceso de despedagogización.
Y entonces privilegió, a nombre de la sociedad del conocimiento, privilegió el conocimiento disciplinario por encima de la pedagogía. 2, comenzó a practicar una cosa que llamaron aprendizaje inverso. Y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, financió en América Latina infinidad de proyectos en los cuales los chicos se iban a la casa, trabajaban desde la plataforma y volvían a las escuelas solo 1 o 2 días, y el profesor lo que hacía era contrastar si lo que habían recibido les servía para responder los exámenes. Exámenes que corresponden a una industria del conocimiento. Porque esos exámenes los va a comenzar a hacer los últimos PISA de hace 2 años, los diseñó Pearson Education, que es la gran empresa de los Estados Unidos que vende exámenes. El tercer proceso que se va a dar va a ser el Home Study, la educación en casa. Y entonces aparece todo el fenómeno de la pandemia y organizan esta educación en casa. Y esa educación en casa se va a realizar a través de los procesos de la tecnología. 4, aparece una cosa que hemos llamado el apagón pedagógico global, y es la proyección de una escuela que se va a realizar, básicamente a través de los aparatos. Y eso es impresionante porque aparece claramente eso. Miren el dato, les voy a leer un pedazo de mi libro, página 99, si de pronto por allá alguien lo tiene. Como síntesis del giro educativo, basta con ver quién es nombrada como nueva secretaria de Educación del presidente Trump. Betsy DeVos, empresaria, promotora de las escuelas charter, impulsora del consorcio Amway en alianza con New York Core, dedicados a la estimulación cerebral y a la programación neurolingüística centrada en películas. Disculpe, es decir, ir cerrando, por favor. Voy cerrando. Y entonces aparece ese proceso. ¿Qué aparece allí claramente? Aparece un proceso de exposición simbólica del oficio de maestro. Y entonces emerge una industria del conocimiento. Una industria del conocimiento y una empresarial de la escuela que comienza a constituirse desde esos lugares. Y aparece algo que comienza a ser muy trabajado, y es que hay un asalto neoliberal a la escuela por un proceso de neoprivatización, en donde se da a través de 3 procesos que los estamos viviendo plenamente. Yo acabo de discutir con el Sindicato de Colombia esta semana en un foro en la Universidad Nacional. 1, una gobernanza digital a través de plataformas. Me perdonan, los 2 lugares de experimentación que intentaron con eso es el México de Andrés Manuel López Obrador. Y 2, la Bolivia con el ministro de Educación que tienen ustedes, que supuestamente viene de las corrientes del indigenismo y que ahora totalmente ha hecho una relación con la tecnología que es bien interesante. Me imagino que ustedes la estarán discutiendo mucho. 2, hay una propuesta de reemplazo del trabajo humano directo por tecnología. Esto es bien importante de analizar lo que significa ese trabajo vivo en el capitalismo cognitivo. Y 3, emergen una serie de redes de enseñanzas personalizadas y vuelven a plantear el tema del señor Kurbetz, que estamos en la era de la singularidad y que debemos pasar a una enseñanza personalizada hecha desde las grandes plataformas. Por eso, yo vengo de la tradición de la educación popular y digo, estamos tratando de entender este tiempo. Y con nuestro maestro Paulo Freire decimos que la educación por sí sola no cambia la sociedad, pero la educación sí cambia a las personas que van a transformar la sociedad. Y ese es el gran reto. Muchas gracias. Muchas gracias, tan importantes reflexiones.
creo yo que desde diferentes puntos de vista, los tres expositores confluyen en señalar que los problemas de la educación, en primer lugar, no son nuevos, mucho menos son simples, son en extremo complejas y datan de hace muchísimo tiempo. En verdad estos problemas han sido ahondados, la crisis ha sido profundizada con la pandemia, pero no es que nace con la pandemia. Varios de los expositores nos han hecho ver sus preocupaciones respecto a la educación, ubican varios aspectos centrales y que la inquietud desde las preguntas nace y ahora cuáles son las perspectivas a partir de esta situación, cuál es el horizonte nuevo que debía trazarse en la educación. Voy a leer algunas de las preguntas, las voy a plantear de manera conjunta a los tres expositores. Una de las participantes señala qué nos queda, seguramente es joven de esta generación, qué nos queda a la generación actual, de dónde debemos partir como una iniciativa de cambio sobre la educación actual y cómo nos preparamos ahora para el futuro. Esa es una de las preguntas. No sé si vamos por preguntas o las lanzo 2 o 3 preguntas que hemos estado agrupando. Sí, las varias. Varias. Bueno, entonces esa es una de las preguntas y otra tiene que ver con las alternativas que se dan. ¿Cuáles serían las alternativas? Señalan que se debe asumir, es un problema latinoamericano y el sistema educativo en cada uno de los países está preparado para enfrentar los expositores dicen cuáles serían las alternativas posibles a partir de este momento. Una segunda pregunta. Y la tercera, bueno, que no ha sido parte del debate, pero lo planteo, si el sistema educativo está preparado para asumir la virtualización formal en nuestros países. Y una cuarta, no sé si esa va a ser la primera ronda, pero que también va en el mismo sentido. ¿Cuáles son los retos en la educación post-pandemia y cómo se debería actuar dentro de ellos? Es urgente plantear políticas públicas y la intervención de los estados en torno a la situación actual. Esas son algunas de las preguntas. Quisiera que empecemos a reflexionar a partir de ellas, quizá de manera conjunta. Y cuál de ustedes quiere empezar, les invito a tomar la palabra. Bueno, si me permites, Sí, claro. De nuevo agradecer a los compañeros con los que hemos compartido este panel. Realmente estamos aprendiendo mucho de sus reflexiones y ojalá el libro de Marco llegue a Bolivia. Así que, Irmita, tienes que hacer gestiones para conseguirlo. Creo que es muy importante para la reflexión actual. Yo creo que la generación actual debe tomar su propia voz. Es decir, ya no es tiempo, por eso yo hablaba de esta burocratización, de esta politización, de esta búsqueda de argumentar siempre a favor de lo que se hizo y no tener la capacidad de entender lo que no se hizo o de reflexionar en relación a las necesidades del futuro, de los desafíos del presente hacia el futuro, solamente desde determinados intereses o desde perspectivas como las que reflexionaba Marco, es decir, lo que nos van a decir ahora los organismos internacionales. ¿Puedes poner la cámara, Magdalena, por favor? ¿Puedes poner? Mil disculpas. De lo que nos van a decir ahora los organismos internacionales y van a empezar a hacer nuevos documentos con que hay que cumplir metas, etcétera.
Yo creo que son ellos, es la nueva generación la que tiene que exigir qué tipo de educación necesita. Y si vamos a comenzar a señalar que ahora lo importante es que todos aprendan a tener una educación virtual y maneje las herramientas y sea capaz de eso, no vamos a ir a ninguna parte. Yo creo que hay que, por ejemplo, en Bolivia, lo primero es que hay que preguntarles a los jóvenes, así como a veces se preguntaba a los maestros, ¿no? Y no estoy excluyendo a los maestros, pero es central convocar a los jóvenes. ¿Por qué esa insatisfacción frente a la educación actual? Y saber qué es lo que sienten, ¿no es cierto?, que la educación realmente no les da. Y aunque hay cuestiones globales, como la señalaba Marco, yo creo que también hay especificidades, hay muchas cosas de esta cuarta revolución industrial, etcétera, que aún todavía, por ejemplo, en Bolivia no tienen ese peso de haber ganado las mentalidades, etcétera. Tenemos muchas cosas propias también de nuestra propia manera de mirar el mundo, marcados por nuestras raíces de pueblos originarios, nuestras propias experiencias históricas, ¿no? También cómo queremos ver el futuro, cómo estamos entendiendo ahora el cambio climático, cómo estamos entendiendo la soledad, cómo estamos entendiendo cosas que discutió la Escuela Frankfurt hace 50 años, creo que vuelven a aparecer con fuerza. La pandemia ha traído mucha necesidad de reflexión y los actores centrales para mí son los millennials. Es decir, esta generación tan del tránsito de una a otra cosa y de todos los sectores sociales, ¿no? Entonces hay que hablen los jóvenes. Esto no creo que debe ser de arriba abajo, sino en construcción con ellos. Las alternativas, yo generalmente creería que estos 4 elementos que ha señalado en relación a qué es lo que se buscaba con la educación, a partir de este gran proyecto que lo va a poner en práctica el Banco Mundial, motivando transformaciones en la educación para adecuarse a la globalización, etcétera. Ahora uno ve que uno de los cambios muy interesantes que puede producir la pandemia es un cambio de valores, ¿no? De valores culturales, que ya estaban, y que sin embargo, y además es equidistante a la izquierda y a la derecha. Eso yo creo que no tiene nada que ver con izquierdas y derechas, sino con necesidades de libertad, de lo lúdico, del arte, de la creatividad, de la experiencia colectiva, ¿no?, con otros, del encuentro en función de la vida y la sociedad y las potencialidades que tienen los jóvenes que normalmente se las frustra la escuela, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas interesantes a ese nivel y finalmente si el sistema educativo está preparado, yo creo que no, el sistema como tal no, pero la sociedad comienza a estar preparada porque el golpe que hemos recibido es muy fuerte. Entonces, la sociedad, como toda crisis, como todo momento de sacudón, la sociedad empieza a pensar. Ahora, por eso es que termino, ¿no?, diciendo, por eso es que yo creo que los espacios democráticos, en que no se le ocurra a un candidato político decir, bueno, yo tengo la respuesta para la educación y hablar solamente con sus libros o con sus asesores. Tenemos que estudiar qué está pasando con la educación, no solamente con elementos estadísticos, cuántos van, cuántos no van, quiénes tienen acceso a lo virtual, quiénes no, que está es importante, sino sabiendo qué tipo de sociedad, qué tipo de ser humano queremos ser, formar como sociedad y como escuela, y estamos reflexionando en este tiempo. Creo que quien no ha reflexionado en su encerramiento, en su enclaustramiento, sobre finalmente qué tipo de sociedad queremos, y de las ideologías estructuradas, ¿no?, o de los planteamientos políticos de características sectarias. Uh-huh. Un aspecto que puntualizabas tú, Magdalena, es que la política educativa debía ser el resultado
de la sociedad en su conjunto, de esta construcción de consensos. ¿Cómo es posible aquello? En este momento los jóvenes están demandando y además como un problema permanente, yo plantearía también que los actores centrales en la educación tradicionalmente han sido excluidos también de las propias reformas, ¿no? Son los propios jóvenes, los maestros, etcétera, que no se les ha dado el espacio suficiente de la reflexión para orientar y definir el horizonte que debería tener una política. ¿Qué opinas tú respecto a cómo podemos construir esos consensos en un ámbito tan complejo, tan dispar, de tantas disparidades también, ¿no es cierto? Y más aún en un momento eleccionario, preeleccionario que estamos viviendo en este momento en el país. Yo añadiría... Bueno, normalmente... ya, perdón. No, es una pregunta que te estoy haciendo, añadiendo a la inquietud de los participantes. Y sí, yo creo que lo que decía Marco, la educación no cambia la sociedad, pero si la educación logra expresar lo que la sociedad está queriendo como cambio, la puede cambiar, porque va a responder esas necesidades. Y los espacios, nosotros en Bolivia normalmente hemos hecho congresos educativos, y numerosos congresos también de organizaciones sociales, ¿no? Como decía la ley Avelino Señani, estuvo precedida por unos debates amplísimos y abiertos, ¿no? Pero esto se distorsiona cuando se cree que hay un grupo llamado a hacer la tarea, o un sector especializado, o sea, una corriente política. Yo creo que hoy la tarea de recoger qué es lo que necesitamos como educación y qué respuesta dar desde la educación a lo que la sociedad también tiene que hacer, son con espacios democráticos. Absolutamente. Fíjense que la ley Avelino Señani planteaba, por ejemplo, que se tenga una comisión permanente de educación con representación de todos los sectores sociales. Nunca funcionó. Nunca funcionó, ¿no? Y no estoy hablando de estas comisiones al estilo UNESCO, sino la posibilidad de la discusión y la construcción de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus Gracias a ti. Antes de continuar con Marco Raúl Mejía, quiero mencionar que Juan González tiene problemas de conectividad y de electricidad en Chile, o quizá haya ido a la marcha también, ¿no? No está en este momento. Bueno, ahora voy a ceder con las mismas preguntas. La palabra a Marco Raúl Mejía. Adelante, por favor. Bueno, gracias. A mí me gusta mucho para este tiempo un aforismo de Confucio. Confucio dice, la crisis es un instante entre dos claridades. Y creo que representa exactamente el momento que estamos viviendo. Y nosotros estamos en el instante, con una claridad del pasado, que cada uno, dependiendo de donde se alineara política y socialmente, la tenía, y un futuro que apenas da señas de lo que va a trabajar. A mí me gusta mucho decir que el coronavirus es una maravilla, porque el coronavirus vino a desnudar un montón de problemas que había en el funcionamiento de la sociedad occidental y de la modernidad, a izquierdas y a derechas. No tengo tiempo de detenerme ahí, pero creo que ese va a ser uno de los asuntos fundamentales. Pero siempre en este tránsito entre tercera y cuarta revolución industrial hubo elaboración de pensamiento. Es que no es que alguien malo conspira para construir Banco Mundial, no. La sociedad disputa a las educaciones. Yo en mis textos muestro que hemos tenido entre 1986 que se inauguran las nuevas leyes de educación para hacer eso. Yo estuve en las discusiones de la ley boliviana, porque en Colombia habíamos desarrollado movimiento pedagógico.
y me invitaron muchas veces a Bolivia con la iglesia, con el sindicato de maestros rurales, con los urbanos, a discutir cómo construir movimiento pedagógico. Y allí logramos unos desarrollos de una ley que recogía lo mejor del continente. Es que ustedes la tienen ahí. Sin embargo, llega el gobierno de Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente, barre con todo lo que se había hecho colectivamente, trae los técnicos chilenos y montan una de las leyes más neoliberales del continente, porque ahí hay que hablar en esos términos, porque son asuntos políticos. Y me perdonan, y Víctor Hugo, como ministro ahora, no es más que el mismo de vicepresidente tratando de instalar el neoliberalismo ahora en educación. Y lo invito a que nos demos el debate, si alguien quiere plantearlo, lo hacemos con él. Y entonces, ¿qué pasa en esas reacciones? Estos cambios han sido tan rápidos que nosotros tenemos 5 generaciones de nuevas leyes de educación. Unas, las que se experimentan con dictadura militar. Argentina, Chile, y Corea. La de Corea se vuelve referente para países de un desarrollo alto. La de Chile se convierte en referente para desarrollo medio y bajo. Ustedes la tienen, esa ley es la de Sánchez de Lozada. Nosotros la tenemos, la ley 115 de Colombia, la ley 30 universitaria, que es la ley. Nosotros cambiamos esa ley que llevaba 100 años y ahí construimos una nueva ley para responder el nuevo tiempo. Pero en el continente dependió de las masas críticas que existían en los países. ¿Qué tipo de ley se dio? ¿Qué proceso? Y entonces aparecen unas segundas leyes que están hechas, porque ese intento de homogenización, es que esa discusión de la homogenización es clave, porque nosotros no nos la podemos dejar meter, la homogenización, porque somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero somos hijos e hijas de la aldea. Y la segunda generación de leyes es ya basada sobre una ley norteamericana que se llama Ningún niño dejado atrás, del gobierno de Bush. Los invito a todos los que me están escuchando a que busquen en internet un texto de la señora Diana Ravitch que se llama ¿Por qué cambié de opinión? Ella es la gran arquitecta de la reforma educativa norteamericana, esa que el Banco Mundial impuso por el mundo. Y entonces, esa segunda generación de leyes que nosotros llamamos de contrarreforma educativa, es la introducción de todo la despedagogización. Vinculan maestros sin formación pedagógica, vinculan rectores que no saben nada de pedagogía, porque el asunto se vuelve administrativo. Lean a Diana Ravitch, que es norteamericana, que es la arquitecta, y en el 2010 escribe ese texto que les estoy citando, y luego escribe un libro que es referente hoy mundial en la discusión, que se llama Vida y Muerte del Sistema Educativo Norteamericano. Entonces, esa segunda generación, esa tercera generación de leyes, las primeras las experimentadas con dictadura, las segundas las de nuevas leyes, las terceras de contrarreforma educativa, y aparecen las leyes de cuarta generación. Las leyes de cuarta generación son aquellas que se producen fruto de la lucha social o gobiernos progresistas, con todos los problemas como Magdalena le dio a la ley 070. Pero la ley 070 muestra que es posible construir leyes de educación desde otra perspectiva, con otros principios a los que imponía el Banco Mundial y ese modelo de educación. Pero no solo eso, busquen revolución de los pingüinos. La revolución de los pingüinos en Chile en el 2006, yo estuve con ellos también en procesos de formación.
La ley de los pingüinos, ojo, deroga la ley modelo del Banco Mundial, la LOCE, la Ley Orgánica y Constitucional de Educación. Después, ¿qué pasó? Averígüenlo, pero busquen revolución de los pingüinos, porque la calle cambió las leyes de educación. Esa generación de cuartas está acompañada con infinidad de proyectos en América Latina. Por mencionarles algo que ha estado en Bolivia, Fe y Alegría. Fe y Alegría decide no construir desde las competencias, sino desde las capacidades a nivel internacional. Y se plantea todo, hace toda la discusión de lo rural y cuestiona la idea de nueva ruralidad. Pero en América Latina hay infinidad de proyectos. Yo ando en estos momentos en la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, que su principio es reconocer múltiples formas de ser maestro y múltiples maneras de hacer escuela. Porque es que la escuela, en el sentido de la primera persona que preguntó, la escuela se está reinventando. Y se está reinventando desde la escuela misma. Esto no es un problema de cabezas, no. El cambio es tan profundo en la escuela que la escuela tiene que ser reinventada en ella. Yo he participado de procesos, los invito a que vean 3 videitos para que vean cuestionamientos profundos a la manera como se desarrolla esa escuela. Un primer video se llama Caracoleando. Un segundo video se llama Revolution Loyola, de robot, para ver cómo se trabaja de otra manera. Otro video se llama El Rincón de los Tiestos. Es decir, estamos hoy en una profunda disputa. Entonces, cuando me preguntan o nos preguntan sobre lo virtual, aquí está la caja mágica. ¿Y por qué está la caja mágica? Porque nos han colocado frente, lo que nos han enseñado en estos tiempos es ferretería tecnológica. ¿Qué es ferretería tecnológica? Y esa es una discusión más profunda con la idea de derecho a la educación en tecnología. 1, yo puedo acceder si tengo 1, conectividad. 2, la herramienta del aparato. 3, los soportes. Y 4, los contenidos digitales. Cuando yo discuto con la gente de los ministerios, les digo, perdónenme, eso es la ferretería. Para un acto educativo reconoce 5 cosas diferentes que entran al hecho educativo, que no es solo manejar aparatos. 1, estamos frente a un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad. Ese lenguaje es de lógica digital, es binario. Y esa lógica digital y binaria constituye un escenario de virtualidad. Por eso a la gente, si la alfabetizan en la virtualidad y no la alfabetizan en la digitalidad, lo están engañando. Le están produciendo la alienación con la ilusión de manejar aparatos. Pero 3, lo que estamos es frente a un nuevo sistema cultural de objetos tecnológicos. Y ese sistema cultural de objetos tecnológicos transforma las relaciones sociales. Y perdónenme, la pandemia también fue muy sabia en esa, porque nos mostró que nuestros chicos no eran nativos digitales, que eso era una mentira sociológica que se había construido en el norte para introducir todas estas cosas. Nuestros chicos eran nativos de redes sociales y tenían un uso totalmente instrumental de ellos, en función de diversión, encuentro de pares. El 90% lo usan eso. Y que ahí lo que se estaba produciendo era una intoxicación digital. Y entonces ese sistema cultural ¿y qué le significa al educador? Que tiene que construir unas nuevas mediaciones con 3 lenguajes. El oral, que comenzó a hacer hace 10.000 años, y no va a desaparecer simplemente porque aparecen nuevos lenguajes. 2, el escrito. 3, el digital. Jesús Martín Barbero, uno de los sabios colombianos en esto, dicen que estamos frente a la emergencia de un lenguaje mosaico para los que trabajamos socialización. Los invito a que miren la película
película Parásito, la ganadora del Oscar, para que vean cómo se produce la desigualdad en el capitalismo cognitivo por vía del consumo tecnológico. Hay que verla, hazla y trabajarla y verla 2 o 3 veces para que vean. ¿Por qué? Y voy cerrando ya con esto. Lo dice: en este nuevo viaje el autor comprender desde su perspectiva las grandes transformaciones civilizatorias en marcha, las mismas que han reorganizado las estructuras de la sociedad y desde luego del proyecto de poder, obligado a reestructurarse toda vez que la ciencia está convertida en fuerza productiva y la tecnología su medio de producción, generando unas nuevas lógicas de acumulación por tecnología y trabajo en material en los centros y por desposesión en las periferias, diferente a las dominantes durante las 3 revoluciones industriales anteriores. Ojo a esta parte: con la cuarta el capitalismo se torna cognitivo. Ojo, convirtiendo la experiencia de vida de la gente con las máquinas en una nueva materia prima a partir de los datos que entregamos en su uso cotidiano, apropiado posteriormente en forma privada a partir de los algoritmos, incidiendo sobre el control del comportamiento, las emociones y todos los otros aspectos de la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos alrededor ya de 2 horas. El tema es mucho más amplio, amerita mayor reflexión, sin duda, pero tenemos que cesar el evento y quiero agradecer a los expositores por sus aportes al debate. Nos dan elementos importantes para la reflexión. Agradecer también a todos los participantes, se han conectado de diferentes lugares del país y de otros países también. Alrededor de 1940 personas que han ingresado al link, que las han escuchado. Quiero cerrar este evento agradeciendo también todo el apoyo de los docentes investigadores, especialmente de Rolando, de Marta, que han hecho posible este evento. Y finalmente también invitarles para el próximo conversatorio sobre educación superior. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Hasta luego. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Chao, Chao, Magdalena. chao. Hasta luego. Chao, Marco, mucho gusto. Chao, un abrazo. Muchas Chao. gracias, Marco, Raúl, Magdalena.